ocasión nos escaparemos a una localidad con mucha historia y rico patrimonio monumental que conoceremos, Benavente. Allí se alcanzaron los acuerdos que permitieron la unión de los reinos de León y Castilla. Hablaremos del Tesoro de Arrabalde, donde realizaremos escalada, remontándonos incluso a la Edad de Bronce y también a la Edad Media, a través de uno de los primeros monasterios cistercienses edificados en la península ibérica, el de Santa María de Moreruela. Comenzamos. Acompañadnos a descubrir Benavente, de la que os contaremos también el origen del nombre, buenos vientos, buena suerte, como nuestra escapada. Os contaré de la fascinante historia del Castillo de la Mota de Benavente y en concreto de su Torre del Caracol. Nos adentraremos en este precioso teatro de 1928. Vamos a escena. Voy a intentar recrear el monasterio de Santa María de Moreruela desde sus orígenes hasta las ruinas que en estos momentos encontramos del mismo. Proponemos un plato lleno de sabores de nuestro pueblo. También disfrutaremos de escalada en el Castro de las Labradas. ¡Escápate de viaje! Hoy Benavente será el escenario desde el que partiremos, pero ya en 1230 lo fue de un acontecimiento histórico de gran trascendencia para la historia de España, ya que aquí comienza a fraguarse el proceso de unión bajo una misma corona de los reinos peninsulares, en la conocida como Concordia de Benavente. De ello hablaremos como del centro político y económico que se convirtió durante el periodo vinculado a la dinastía de sus condes. Numerosos y relevantes fueron los personajes que visitaron la villa y el gran castillo, del que hoy solo se conserva esta Torre del Caracol, desde 1972, parte del Parador Nacional de Turismo. Comenzamos nuestra escapada por Benavente y lo hacemos por el Castillo de la Mota, o lo que queda de él, la Torre del Caracol, Juan Carlos. Sí, es la torre que se salvó de la destrucción durante el siglo XIX y principios del XX. Se destruyó uno de los alcázares, castillos palacios más grandes y más importantes de España. Así nos lo describen numerosos viajeros que lo visitaron y lo conocieron a fondo. Estuvo a punto de salvarse porque incluso Napoleón ordenó que se levantase un plano del mismo con la intención de hacerlo una fortaleza militar, para que si hubiera un repliegue no se hicieran fuertes en él los ingleses y las tropas nacionales. Lo que hizo fue incendiarlo. Y el castillo se subasta en Madrid y a finales del siglo XIX y se compra por 22.000 pesetas de la época. Va a ser entonces convertido en cantera pública y el famoso magnate inglés Rudolf Hearst manda a un tal Wine, que es una especie de anticuario, para que valore lo que tiene de sobresaliente el castillo y comprarlo. Así se compran muchos elementos estructurales y decorativos del castillo que se llevan a Estados Unidos para decorar sus mansiones. Vamos a remontarnos a los inicios de este castillo, porque además sucedieron hechos históricos muy importantes en él. Sí, bueno, tiene una historia importantísima. No olvidemos que Benavente estaba en pleno camino de la corte a los puertos de Galicia y Asturias, y por aquí va a pasar frecuentemente los reyes, y van a alojarse en casa de uno de los grandes de España, de los principales, que son los Pimentel, los condes de Benavente, que formaban parte de la corte real. Entonces les alojan aquí y prácticamente todos los reyes van a pasar por aquí. En el siglo XII, hacia 1167, el rey Fernando II dota a Benavente de un fuero de repoblación y va a engrandecer esta fortaleza. ¿Qué sucedió en 1230? Bueno, un en hecho 1230, histórico para el futuro de España. Sí, el hecho más importante de la historia de Benavente, que es la segunda unión de Castilla y León, de los reinos, que tiene lugar precisamente en esta fortaleza y en Benavente. Se hacen los preliminares en Valencia de Don Juan de un acuerdo de Fernando III con sus hermanas, Sancha y Dulce, y les da una indemnización, entre ellas la fortaleza de Castrotorafe y una cantidad de metálico, a cambio de que renuncien a sus derechos dinásticos sobre la corona de León, porque la de Castilla ya la tenía Fernando III. Lo que se llamaron la Concordia de Benavente. La Concordia de Benavente, y esto se refleja en algunos de los motivos decorativos que ilustran la Torre del Caracol. Y nos hablabas de esos ilustres invitados sí, que acogió sí.
este castillo. Pues sí, aparte de los reyes, príncipes, aquí estuvo, por ejemplo, como que había huido del castillo de Medina del Campo, el famoso César Borgia, y el conde de Benavente lo acogió aquí durante unas semanas. El médico alemán Hieronymus Münzer a finales del siglo XV, y nos cuenta cómo el conde tenía esclavos y servidores negros, además tenía músicos que le amenizaban las veladas, y tenía un zoológico y un gran jardín que se llama La Montaña, y allí tenía, pues aparte de un jardín renacentista con sus laberintos de boj, fuentes y demás, tenía también animales, un pequeño zoológico en el que había camellos, leones y hasta un elefante. Vinieron los reyes católicos de camino a Santiago y pasaron aquí temporadas. También la reina Isabel se refugió aquí cuando las banderías y las luchas dinásticas durante su reinado. Juana I de Castilla. Juana I de Castilla estuvo aquí, que se encontraría en Villafáfila para el famoso tratado. Estuvo aquí con su esposo Felipe el Hermoso. Carlos I también estuvo aquí, y además fue el que ennobleció más a la familia Pimentel, porque les va a dar el toisón de oro y también les va a dar numerosos cargos en la corte. El castillo se abandona, la última torre, que era la torre del homenaje, aparte de la torre del Caracol, se derriba, sirvió durante un tiempo como depósito de aguas, se habilitó para eso, y finalmente hacia 1928 se derriba esa torre y queda solamente la del Caracol, y ahí termina el proceso un poco de destrucción del castillo. Sucede que a finales de los años 60 se decide construir aquí un parador, y esto va a salvar, al adosar el parador, pues cobra vida toda esta parte de los jardines de la Mota, que estaba un poco olvidada, ¿no? La torre del Caracol parece ser, aunque hay varias teorías, la más verosímil es que se debe a esta especie de garitones. Hay 3 en cada uno de los ángulos, salvo en el norte, y estos garitones servían un poco como lugar, aparte de decorar el castillo, servir como elemento también decorativo, para tener vistas, y es como un reforzamiento también de la estructura del castillo. Este remate que tiene en la parte inferior, como si fuera la concha de un caracol. Y de ahí le deriva el nombre del quinto conde, que fue el que mandó construir esta torre, que es el último edificio que se hizo del castillo, porque el castillo tenía más de 17 edificios, amén de numerosas torres. Tenía 2 cinturones como fortaleza, ¿no? La torre es de estilo gótico final, y ya se apuntan ciertos elementos también renacentistas. Pues vamos al interior a ver ese artesonado. Sí. Vamos. Juan Carlos, un artesonado mudéjar precioso, además de la época a la que perteneció el original. Sí. Incluso un poco más antiguo, porque se data como de la segunda mitad del siglo XV, y sabemos que esta torre se construyó en 1504, así que son casi contemporáneas. Se trajo cuando se adapta el parador de turismo aquí, se anexa a esta torre, pues se trajo, o había que poner un elemento estructural decorativo en esta gran sala, y entonces teníamos una probabilidad de que muy cerca de aquí, a unos 15 kilómetros, los condes tenían el patronazgo de un santuario que estaba en ruina, y en la capilla mayor de ese santuario, que se llama el Santuario de la Virgen del Valle, en la población de San Román del Valle, existía este artesonado que además corría peligro de perderse allí. Se decidió traer este elemento estructural, decorativo, a la vez, que es un artesón mudéjar. Es magnífico. Todavía se ven los elementos religiosos, y luego tiene un arrocave muy poderoso, con los típicos mocárabes colgando del centro, y es una maravilla. Nos hablabas también de los azulejos. Sí, bueno, el castillo estaba súper decorado. Los viajeros destacaban sobre todo los elementos decorativos del castillo, todo basado sobre todo en elementos mudéjares y renacentistas. Juan Carlos, si hablamos de castillo también tenemos que hablar de los jardines. ¿Vamos a los jardines de la Mota? Pues sí, vamos a ver un poco un trasunto de lo que fueron. Este jardín de la Rosaleda en el que nos encontramos, pues fue el patio del castillo y toda la estructura de edificios que había en su edificación, ¿no? Y
Más allá se encontraba, había un foso a ese lado, y fuera del foso pues ya se encontraba una especie de palenque donde los caballeros se dedicaban a sus juegos y a sus alardes militares. Y aquí quiero yo hacer hincapié en ese término, en esa palabra de Benavente, el origen del nombre de la buena suerte, ¿no? Sí, bueno. Buenos vientos. Sí. Cuando Fernando II quiere dar carta de repoblación a Benavente, pues ve que se llama Malgrat. Y pocos años después, en una segunda carta de privilegio, ya la llama Benavente. Y esto es que trocó el nombre de Malgrat, porque Malgrat etimológicamente viene a significar lugar de mal paso. Claro. Y entonces, ¿cómo vamos a querer ese nombre? Era un lugar entre ríos que frecuentemente venían avenidas y se llevaban los puentes, y era un lugar de difícil comunicación. Y entonces era un punto además estratégico, y para atraer más pobladores le cambió el nombre por Benavente, que hay dos teorías, que puede significar bonum eventum o buena suerte, para atraer así pobladores y darle un nombre positivo, y también por un sello que se conserva de cera, en el que aparece el castillaje y el puente del jardín que da acceso a la villa, y en su reverso hay unos ángeles con los carrillos hinchados soplando unas trompetas, haciendo alegoría de que los vientos benefician, fructifican la villa y la enriquecen. Y por ahí también se piensa que puede derivar de la palabra buenos vientos. Pues me hablas de ángeles, vamos a la iglesia de Santa María. Pues sí, que ahí hay bastantes. Santa María la Mayor del Azogue, qué bonita. Sí, el nombre de Azogue le viene precisamente, es un término medieval que significa zoco o azogue, mercado, y plaza. Esto estaba en una plaza pública que era la más importante de Benavente. De hecho, en algunos archivos figura como colegiata. Sí, a comienzos del siglo XVI, los Pimentel intentaron pues darle prestigio, porque era su templo mayor, su templo principal, y entonces lo que hicieron fue gestionar en Roma la declaración de colegiata. Y lo obtuvo durante un tiempo. Lo que pasa que no podía, los Pimentel también se fueron a la corte a Valladolid y dejaron un poco de lado la villa, y entonces digamos que esa condición la perdió, pero durante varias décadas fue colegiata. Aquí tengo yo el escudo de Benavente que me ha regalado el concejal de turismo, pero aquí tenemos el escudo de los condes de Pimentel. Sí, de los Pimentel, la familia condal de Benavente. Es un escudo que coronaba el altar mayor, y después se trasladó aquí a la zona del crucero, al lado norte del templo, y representa, pues como ves, las armas de los Pimentel, y en lo alto del escudo aparece un buitre volandero llevando una filacteria con el lema de los Pimentel. ¿Sí? Ahí te iba yo, al lema de los Pimentel. Más vale volando, ¿de dónde viene? Porque a mí me recuerda lo de más vale pájaro en mano que ciento volando. Pues precisamente parece ser que de ahí viene. Cuentan que el rey de Portugal le dijo al Pimentel: si te vas con el castellano, pierdes tus posesiones en Portugal y más te vale pájaro en mano. A lo que el Pimentel respondió: más vale volando. Y es lo que figura en el escudo. Me comentabas que es de un románico tardío. Sí, es de hacia el año 1180, 1182, se sabe que se está construyendo el templo bajo los auspicios del rey Fernando II de León. El templo tiene varias fases, aunque la más importante y más sobresaliente es desde luego la románica. Es un pequeño museo en sí, porque es un compendio de todos los estilos artísticos. Tiene una fase preponderante que es la románica, pero el templo, como iba a ser colegiata y con unos grandes volúmenes en todos los aspectos y una gran importancia, pues tardó en acabarse. Entonces hay una fase románica, una fase gótica y otra fase renacentista. Entonces de cada una de ellas pues hay elementos decorativos. Esto va a procurar que tenga un rico patrimonio. Reúne elementos de arte mueble de todos los estilos. Destacaría la imagen de la Virgen románica, que por algunos historiadores del arte se llama Nuestra Señora del Azogue. Luego hay también un calvario gótico precioso, y sobre todo el Fiat o Anunciación. Están policromadas, son del siglo XIII. ¿Y esos estucados renacentistas de la sacristía? Sí, son preciosos. Esa es una fase posterior ya en el Renacimiento, que se hace esta especie de
capilla Panteón de los Pimentel, que posteriormente va a albergar la sacristía. Pues después de la iglesia, al teatro. Pues sí, siempre hay que compensar un poco lo sagrado y lo profano, ¿no? Lo que me gusta, un bonito teatro. Y me diréis, nos trasladamos a 1928, el origen de este gran teatro Reina Sofía. Corregidores, Molinera. Bueno, pues en este teatro se han vivido grandes acontecimientos. Ahora estamos de época, pero también se han hecho obras, representaciones muy actuales. Dentro de este teatro se acogen y hay duendes, porque el hecho es que el teatro en sí encierra muchas historias. O sea, en los castillos hay fantasmas y en los teatros duendes. Exacto. Y eso es lo que generan las historias esas que luego representamos delante de todos los espectadores, que casi siempre se llena este teatro. Y creo que vosotros me vais a dejar con Juan Carlos, ¿no? Vais a subir a ese escenario y vais a decir, ¿qué te cuenta la historia, Juan Carlos, no? Sí, Juan Carlos de eso sabe mucho, por eso va a ser él el encargado de contarla y nosotros haremos lo que podamos. Pues vamos allá, vamos a escena. Bonito por fuera y bonito por dentro. Sí, es una bombonera, digámoslo así, ¿no? Por darle un calificativo, ¿no? Este teatro pues tiene mucha historia, porque está asentado sobre un antiguo monasterio. En concreto, lo que es ahora la sala donde nos encontramos era la capilla mayor. Anterior a este teatro de Benavente existió otro que se llamaba el Teatro del Jardinillo, en el que se daban espectáculos teatrales y había una sociedad de aficionados al teatro que lo sostenía. Pero el empresario de la época, viendo que quedaba pequeño, aquel teatro del siglo XIX, lo que hizo fue mandar construir otro aprovechando los muros de esta capilla mayor. Y en 1928 se inauguró como Gran Teatro de Benavente. Todas las compañías de Madrid pasaban por aquí camino de los bolos que hacían en el norte de España. Aquí, por ejemplo, Arturo Fernández representó, previo a los estrenos en Madrid, algunas de sus obras para ver cómo reaccionaba el público. Y los mejores espectáculos de varieté de cada época también, y de teatro cómico, pues pasaban por aquí. Y todos los años se celebra aquí un magnífico certamen de teatro nacional de aficionado, que tiene gran repercusión y tiene un montón ya de bagaje durante muchas décadas. Y lo que nos comentaban los actores antes, que había duendes, me dices, algo de fundamento tiene. Sí, bueno, pues según la historia de Benavente, aquí se asentaban varias capillas funerarias de las familias importantes de Benavente, entre ellas de los Osorio. Y parece ser que era una familia muy conflictiva, de luchas, crímenes entre ellos, e incluso contaba una de las lápidas que se le apareció a la mujer después de muerto para contarle las cosas que iban a acaecer en esta vida y lo que había visto en el otro mundo. Así que hay ruidos extraños de vez en cuando. Uy, menuda jornada que llevamos, ¿eh? Sí. Qué interesante, sí, pero qué intenso. Este teatro, ya te digo, es un poco el colofón a lo que era la pequeña burguesía de Benavente de la época, que tenía aquí todas sus actividades sociales y lúdicas y culturales. Pues el colofón de la mañana lo va a poner una buena gastronomía. Nos vamos al Ermitaño. Nuestra propuesta gastronómica aquí, en el Ermitaño. Pedro Mario, encima nos has hecho una propuesta en honor a Benavente. No te puedo pedir más. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, la verdad es que tanto Óscar, mi hermano, como yo estamos enamorados de este plato porque es un clásico de la casa, que es el bacalao con manitas de lechazo y crujiente de panceta, que le dedicamos a nuestro pueblo, a nuestro querido Benavente hace muchísimos años, que mantenemos en carta, que nos emociona, que nos ilusiona y que no vamos a dejar de hacer nunca, porque yo creo que es un referente ya en nuestra carta. Creo que es agradecido, ¿no? Ser sobre todo consecuente y cariñoso de donde eres. Hemos querido mostrar la propuesta aquí para estar al lado de la ermita. Bueno, referente de este sitio, que yo creo que tiene un aura muy especial, que es la ermita, que data de finales del 17, como pone ahí en uno de los laterales, me parece que es el que le provoca además. A mí me encanta utilizar esta expresión, un aura especial, ¿no? Yo creo que la propuesta que mi padre empezó diciendo que quería hacer un merendero para dar de comer a sus amigos. ¿En qué se ha convertido?
y que bueno, luego sus hijos cogieron con ese testigo de agradecimiento y cariño, ¿no? Y bueno, pues es lo que hoy está el ermitaño. Pero el ermitaño ha tenido una evolución a medida que también el cliente nos lo ha ido demandando, pero en base a lo que ellos nos han ido pidiendo. Al final decimos muchas veces cocinamos lo que somos, ¿no? Y esto lo tenemos claro y se lo decimos además a todo el mundo. Y hemos podido conseguir esto con un equipo maravilloso que hace posible que esto funcione. Los reconocimientos siempre son maravillosos, obviamente, pero el cariño de la gente que viene a casa, que nosotros le llamamos amigos, me parece que es el más satisfactorio y el más gratificante. Tiene que ser una experiencia, y una experiencia de disfrute, una experiencia de sensibilidad y disfrute. Pues vamos con los sabores. Bueno, pues los sabores en este caso bien marcados porque es un plato que le dedicamos hace muchísimos años a nuestra ciudad, a Benavente, en la cual fusionamos 3 materias primas fantásticas de nuestra tierra, tradicionales de nuestra tierra, que es el lechazo, el cerdo y el bacalao, y que los fusionamos en un mismo plato y que, bueno, que no deja de ser, como he mencionado antes, un plato que nos ha colmado de satisfacciones, de elogios, que es imposible poderlo sacar de carta y que me parece que en esta ocasión es un merecido reconocimiento para nuestro pueblo, para nuestra ciudad, porque el ermitaño es parte de Benavente, sin lugar a duda, de la gastronomía de Benavente, pero hay cantidad de sitios en Benavente maravillosos para poder disfrutar de la gastronomía, toda la zona del tema del tapeo, de los vinos, que me parece fantástica, restaurantes que también se lo trabajan de una manera formidable, porque insisto, tenemos una materia prima que es maravillosa y que hace que merezca la pena venir a Benavente y disfrutar de su gastronomía, de su cultura, de su gente, de sus paisajes, de sus zonas, de su riqueza, de su cultura. Yo creo que Benavente tiene muchísimo que dar. Pedro, pues nosotros vamos a seguir disfrutando del entorno porque nos vamos a hacer escalada. Me parece estupendo. A esa me apuntaba yo también. Muchísimas gracias, un placer. Muy cerquita de Benavente hemos venido a Rabalde para hacer escalada. ¿Os venís a hacer escalada conmigo, no? Hombre. Bueno, os veo poco por la labor, pero nos escapamos de viaje. Perfectamente. Sí, escápate del viaje. ¡Escápate de viaje! Pues los jugadores de mus o de tute no han querido venir con nosotros, pero nosotros sí que hemos dicho, vamos, hace una tarde estupenda para escalar un poco. Hemos venido hasta el Castro de las Labradas. Robert, con Óscar, Emilio, ahora se unirán las chicas también y vamos a disfrutar de turismo activo. Vamos a hacer una tarde trepando por ahí por las rocas de la Fuente de la Pipa. Estamos en el Castro de las Labradas, que fue un castro celta que hace 2000 años aquí hubo viviendo hasta 1000 y pico personas, pues de los más habitados de la península ibérica, y lo vamos a atravesar y vamos a estar escalando justamente en la muralla natural que da al norte, que es una muralla que usaban como defensa de su poblado. Además, aquí se encontraron 2 tesoros muy importantes que están en el Museo de Zamora. Están en el Museo de Zamora, se encontraron aquí varias arracadas y muchas monedas timbradas y bastantes cosas. Ya en la otra colina hay una antigua mina de hierro de la que recibe el nombre Villaferrueña, que ya explotaban primero los astures y después los romanos. Y aquí pues hubo una batalla muy importante de lo que fue la Bellum Asturicum, cuando los romanos vinieron a conquistar este territorio junto con la zona de Cantabria. Y se refugiaron pues todas las tribus astures que vivían en la zona, al final acabaron refugiándose aquí. Y para el otro lado de la colina estaba acantonada una de las legiones. Creo recordar que era la Legio Décima Gémina, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Y fueron las que finalmente pues, derrotaron a estas tribus astures. Cuando se vieron muy acorralados, o por lo menos se lo cuentan, pues enterraron sus tesoros y huyeron en expectativa de volver a recuperarlos, que finalmente nunca volvieron y se recuperaron pues 2000 años después. Y aquí se quedaron los tesoros. Sí, aquí quedaron, que no los encontraron ni los romanos ni ninguno de los habitantes posteriores, hasta que se hallaron pues a finales del siglo pasado, que empezaron los primeros hallazgos. Estamos ya en una de las paredes, que estas sí las tenéis preparadas para escalada. Aquí estamos, sí, ya estamos en la zona de la Fuente de la Pipa, que como decíamos antes es la muralla natural norte, y aquí tenemos, creo que son 25 vías de escalada, que tienen una altura aproximada de unos 15 metros, y tenemos grados desde, para que la gente que no sepa de la escalada, el 3er grado es cuando ya empiezas a usar las manos para subir por una pared, hasta el 9A, que es grados ya de gente mutante que no... Podemos decir que esta es una pared para disfrutar. Para disfrutar. Hay vías un poco difíciles, pero se disfruta.
¿Qué se necesita para escalada? Bueno, fundamental, lo primero, pies de gato, que son unos pies que tienen una suela de goma cocida, que se ajustan mucho al pie, y esto lo que hace es que es una goma muy adherente y hace que se adhiera bien a la pared y haga que no resbala. Es una goma cocida que tiene mucha adherencia a la pared. Casco, fundamental. imprescindible. Casco, fundamental, para proteger la cabeza, que si no nos vamos al garete. Arnés de escalada, que nos lo metemos por las piernas. Mosquetones de seguridad, para cuando nosotros llegamos al final de la vía, a la parte de arriba del todo, que suele haber unas anillas en la que nosotros metemos el mosquetón y pasamos la cuerda, y es un sitio seguro para bajarnos. Es una zona de escalada deportiva que se llama, que como podemos ver hay unos anclajes metidos en la pared que se llaman parabols, que son unos tacos de unos 10-12 centímetros de profundidad que están metidos como si fuera un taco expansivo, y eso aguanta hasta 2.500 kilos. Entonces nosotros, según vamos progresando por la pared, metemos un mosquetón por esa anilla, pasamos la cuerda por el otro mosquetón, que por eso se llama cinta express, que son dos mosquetones unidos con una cinta, y en caso de caída, nosotros nos pararía la cuerda en el último mosquetón. Una cosita, Robert, que no se puede venir así al tuntum, que antes hay que practicar mucho, ¿no? Bueno, un poquito. Antes, o venir con grandes profesionales que te vayan asesorando. Bueno. Una cosa o la otra, Una ¿verdad? cosa o la otra. Y la ley de la montaña. A la montaña se viene con todo lo necesario, muy importante. No se deja nada. No se deja nada. Y solo se lleva uno. Los recuerdos en la cabeza. Así es. Lo tenemos todo. Todo. Pues ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar de la montaña. Venga, Venga. vamos para allá. En el Castro de las Labradas. ¡Disfrutamos de la escalada! Nuestra recomendación de alojamiento aquí, en el Parador. Aunque ya conocemos su historia y la historia de esta Torre del Caracol, vamos a ver cómo es por dentro las habitaciones y qué estancias tienen. Habitaciones para soñar despierto, Gaspar. Pues sí, después de la remodelación se le ha dado un cambio muy importante y realmente ahora tenemos las habitaciones un poco al día y en los tiempos. Tiene toques muy contemporáneos, pero manteniendo esa esencia, ¿verdad? Por supuesto. Por ejemplo, nos ha querido tocar el suelo, que es de barro, porque es una de las cosas que le da encanto antiguo. Veíamos ese artesonado mudéjar en una de las salas principales, qué bonito. ¿Y esa sala para qué la utilizáis? Pues la tenemos para infinidad de cuestiones distintas. Nos sirve tanto para reuniones de empresa como para celebraciones de comuniones, bodas de oro. Tenemos solo capacidad para 60 personas, pero le damos unas vueltas increíbles un día para otro. Tiene un encanto especial. Sí, mucho. Sobre todo el artesonado mudéjar tiene un valor incalculable. Y entras, aunque solo se conserva, como hemos dicho, la torre, es como que te trasladas a esa época, ¿no? Respiras la esencia, la historia que hubo aquí. Por supuesto, si las paredes hablaran, no sabemos qué nos podrían decir. Y aparte de que es del siglo XVI y es un edificio muy bonito, luego tiene también unos miradores preciosos. Se ve toda la zona del valle, que es muy bonita. Y las habitaciones, ¿verdad? Sales, abres ese balcón, las vistas, respiras verdor, pulmón. La verdad que aunque estemos dentro de una pequeña ciudad, es como si estuvieras en el campo. Estás en plena naturaleza a la vez. Luego, en tiempo bueno, la piscina, para relajarte, la piscina exterior. Pues sí, es un concepto muy demandado, y sobre todo cuando vienen familias con niños y tienen las habitaciones que están a esa altura, que pueden salir, entrar a la habitación o a la piscina, están muy demandadas por padres con niños. Las habitaciones yo creo que son amplias, ahora ya con todo remodelado, instalaciones, absolutamente todo, sobre todo los baños, que han quedado preciosos. Y yo creo que son sobre todo muy tranquilas y
con todos los servicios que acompañan a un parador, como puede ser cafeterías, restaurante, terraza y demás, pero viven como un poco aislados de todo el resto. ¿Para qué tipo de escapadas? Pues yo creo que tenemos de todo tipo, ¿eh? Desde gente joven fines de semana a gente que les gusta esta zona y desde aquí se trasladan a Puebla, a León, a Astorga. Hay todo tipo de cliente, cada uno con un interés distinto. La mayor parte de Madrid, que deben estar deseando salir de aquella urbe tan estresante para llegar a sitios así donde pueden descansar y estar a gusto. Pues nosotros, después de descansar y de haber estado muy a gusto, sigue nuestra escapada. Nos vamos al monasterio de Moreruela, que está muy cerquita de aquí. Precioso y muy interesante. Eso sí, antes nuestra recomendación literaria. Vamos a buscar un rinconcito. Antes de continuar la escapada, momento para la recomendación literaria. En esta ocasión, El Valle de Santa María, de Ignacio Morán. El protagonista es un doctor que ejerce en la zona de Benavente durante la época de la Ilustración. Fue Premio Villa del Libro. Ya sabéis, El Valle de Santa María. A unos 20-25 minutos de Benavente hemos venido hasta Santa María de Moreruela. Hortensia, era visita obligada. Obligada. Y vamos a apelar a la imaginación de los espectadores para que puedan descubrir cómo era este impresionante monasterio cisterciense. Bueno, como otros muchos monasterios, su origen es un origen dudoso, porque las fuentes cronísticas no siempre nos hablan con claridad de ello. Lo cierto es que es San Froilán, que luego fue obispo de León, quien al parecer hace esa primera fundación en el siglo X de ese monasterio. No sabemos cuál es su ubicación, pero transcurrido el tiempo, el emperador Alfonso VII concede a uno de sus fieles, a Ponce de Cabrera, el noble Ponce de Cabrera, le concede una ciudad, una villa, que la denomina Moreruela de Fratres, largo tiempo deshabitada. Entonces ahí se funda otro monasterio que ya es medieval, ya es en torno al siglo XII, mediados del siglo XII, y posteriormente el monasterio pasará a formar parte de la comunidad cisterciense europea, dependiendo de Claraval. El monasterio de Moreruela se ubica en un espacio donde ahora mismo veis el ambiente que hay, es un ambiente precioso de la naturaleza, pero fíjate que estamos al lado del río Esla, donde tienes pues pesca. Estamos al lado en Tierra de Campos, donde tienes producción cerealística, pero un poco más adelante tenemos también las lagunas de Villafáfila, que es donde se obtiene la sal, que el monarca le da también a los monjes de Moreruela la posibilidad de explotarla. Relativamente cerca tenemos la Sierra de la Culebra, donde se obtienen minerales, llegando incluso el propio monasterio a fundar allí un poblado que se llama Arnulfo. Y sus posesiones, por supuesto, llegan hasta Braganza, hasta Portugal. Tiene posesiones en Toro, en Zamora, etc. Es decir, es un monasterio con un dominio extensísimo y su ubicación es totalmente estratégica. Vamos recorriendo este impresionante monasterio y estamos en la sala capitular. Efectivamente, está la panda del capítulo, que es como denominamos por esta sala principal. Este espacio es el que queda medieval. Quiero decirte que el monasterio ha sufrido muchísimas intervenciones a lo largo de su historia. Ha sido un continuo renovarse también por cuestiones litúrgicas o por cuestiones de la vida de los monjes, etc. Entonces, en la sala del capítulo, esta es donde se reunían los monjes con su abad, ¿no? Y es una de las salas en las que primero se cebó el abandono y el robo de piedras, de tal forma que de su bóveda solamente conservamos esta crujía y parte de esta otra. Y estas columnas
porque el resto estaba absolutamente arruinado. Sí, tenemos que recordar que a partir de 1835, con la desamortización, ya se desocupó y fue totalmente, pasó decayendo a manos privadas, de tal suerte que este monasterio, que forma parte de la dehesa de la Guadaña, pasó a ser pues, un espacio donde estaban los animales sueltos. A pesar de todas esas pérdidas tan impresionantes, el monasterio es nombrado monumento histórico-artístico en el año 1931, gracias a la acción que lleva a cabo el historiador y arqueólogo Manuel Gómez Moreno, que entre 1903 y 1905 hace el catálogo monumental de la provincia de Zamora. Y otra cosa también muy importante que hay que decir es que dentro de esas transformaciones pues, se producen a partir del siglo XVII unas intervenciones impresionantes. Por un lado es el foso que conocemos con el nombre de Claustro de la Hospedería y por otro lado la Panda de Novicios, que es un edificio desmesurado para el momento que se hace, ya que su fecha de inicio está en 1602. El uso de diversos materiales, una piedra bien tallada con sus marcas de cantería, que corresponden a época medieval, pero para época ya moderna nos aparecen un material que debió de ser muy utilizado y que llama bastante la atención cuando lo vemos conjugado en los espacios en los que se mantiene, que es el ladrillo. El ladrillo para hacer las bóvedas y, por supuesto, el edificio al que he hecho referencia de la Panda de Novicios, dormitorio de novicios. Menudo grupo más bueno que nos hemos encontrado aquí en Santa María de Moreruela. ¿Qué venís a hacer? Pues venimos a comenzar el Camino San Andrés. Venimos desde Madrid y hemos cogido este sitio, que no es mal sitio para empezar. Hoy ya nos llevamos una grata sorpresa con lo que estamos viendo. ¿Os está gustando? Mucho, mucho. ¿Nos escapamos de viaje? ¡Nos escapamos de viaje por Castilla y León! Lo recorremos y nos sorprendemos. Estamos en la cabecera. Esta es quizás la cabecera que mejor y más han cantado poetas y han descrito historiadores, arquitectos, arqueólogos, alabando esta perfección y esta sintonía que tiene tan impresionante con sus absidiolos en la planta baja, ese tramo recto y la cabecera. Es el elemento mejor conservado de época medieval. Y enfrente lo que tenemos es el edificio, es el último edificio que se hace en el monasterio, que tiene unas dimensiones impresionantes, se corresponde con el denominado pabellón de novicios. Tiene 65 metros de largo y es la última intervención arquitectónica que se acaba de hacer, la acabamos de terminar hace unas semanas. A este momento medieval corresponde este edificio y se añade a lo que era la crujía de conversos, se añade el denominado claustro de la hospedería. Respecto al edificio, vamos a llamarle cisterciense original, tenemos la iglesia, que tenía 3 naves, el claustro reglar, la panda conocida como del capítulo, y en la panda del capítulo tenemos por un lado la sala capitular en la que hemos estado, tenemos una serie de pasajes, que uno de ellos termina en un pequeño habitáculo conocido como la cárcel, y la sala de monjes. Y en la otra panda, donde hoy tenemos el refectorio, antes era la panda de la silla y el refectorio, y eran transversales al espacio que nosotros tenemos ahora. En el año 1994, todo este monasterio pasa a ser propiedad de la Junta de Castilla y León. Hasta ese año prácticamente no se veía nada del monasterio, ni de época medieval ni de época moderna. La naturaleza lo había comido. Absolutamente. Había sido saqueado totalmente saqueado. Y bueno, hoy lo que tenemos es esta ruina impresionante, como veis, que
desde el año 1994 la Junta ha ido invirtiendo progresivamente hasta conseguir poder ya reconocer todo. Nos falta, por ejemplo, la excavación de la sala de conversos. La sala de conversos era más grande que lo que es la sala de monjes. Hemos podido comprobar que se trata de la sala de conversos más grande del mundo cisterciense europeo. Pues ya sabéis, visita obligada al monasterio de Santa María de Moreruela. A 10 minutitos hemos venido hasta Villa Fáfila para nuestra última recomendación gastronómica y va a ser aquí en el Palomar. Jesús, con cocina tradicional. Efectivamente. Creo que tu mujer y tú emprendisteis hace muchos años ya. Emprendimos hace muchos años una pequeña tienda, bar-tienda como productos de la tierra. Por nuestra forma de atender a nuestros clientes, nos han ido empujando hasta tener que llegar a abrir un bar total. A continuación tuvimos que obligatoriamente abrir el comedor. Y entonces, a consecuencia de todo eso, pues aquí habemos estado lo que es la familia concreta, luchando desde 6 de la mañana hasta 12 de la noche. Y conserváis esa esencia del inicio, lo que era la tienda y el bar. La conservamos, sí, pero con mucho sacrificio y mayormente con mucha ilusión. Aquí, además de la escapada que estamos nosotros haciendo, se puede aprovechar y ya recorrer las lagunas. Totalmente, vienen muchas personas a hacer senderismo, porque de paso que vienen, hacen el senderismo, visitan lo que son las lagunas, que en algunos momentos están súper preciosas, y detrás vienen viendo el puente romano. Y bueno, y aparte el personal de este pueblo, yo creo que a todo el mundo son muy bien acogidos, porque nos gusta ver el pueblo lleno. ¿De dónde viene la gente al restaurante? De muchos sitios. Mira, te puedo decir, Valladolid, o sea, lo que es Castilla y León, todo. Y Galicia, mucha. De la parte de Vitoria me viene mucha gente, pero lo que es venir a decir comer, de Galicia. ¿Y qué nos gusta? Bueno, pues los platos favoritos de esta casa es que somos muy tradicionales, de siempre, muy naturales. Los garbanzos con callos es una de las esencias más grandes de esta casa, y el arroz a la zamorana. Que es parte de la propuesta que nos has... Es parte de la propuesta. Vamos a contar la propuesta completa. Empezamos con unas aceitunas. A continuación de las aceitunas, ya es cuando se pregunta, el personal se le dice que si desea alguna cosita más, porque hay veces que les ha gustado algo del bar y se le trae, y a continuación se les empieza a preguntar las 3, 4, 5 cosas que suele haber de primero y las 6, 8 que suele haber de segundo. Y nosotros hoy vamos a empezar por las aceitunitas. Sí. Seguimos por los torreznos. Torreznos. Qué ricos. Debieran de estarlo. Y luego... A continuación, arroz a la zamorana. Que no falte. Que no falte. Y garbanzos con callos. Que este plato no puede faltar en carta, ¿no? No puede faltar. Es de los que te pide todo el mundo. Sí. Además en cazuelita de barro. Normalmente es como se pone en esta casa. Segundo, tenemos el bacalao con pisto, las carrilleras de cerdo, que están mucho mejor que las de ternera, y también solemos poner mucho el solomillo con salsa roquefort. Todo casero, casero. Todo casero, casero. ¿Y el postre? El postre es lo más ideal, o una de las cosas más ideales de esta casa, hecho por mí. ¿Están hechos por ti los postres? Sí. Normalmente suelo tener siempre arroz con leche, natillas, franes, fran de queso, tocinillo de cielo, macedonia de frutas. Esos son los platos favoritos míos.
¿Y el vino? Me decías que en jarrita de barro... Claro, porque es vino de bodega. Vino de bodega, sí. Elaborado artesanalmente. Artesanalmente por mí. Pues, Jesús, hay que brindar por este vino fantástico de uva elaborado tradicionalmente, por la propuesta tan completa gastronómica y por una deliciosa escapada que hemos hecho. Pues muchas gracias. Por todo ello, no faltéis en la próxima, que os estaremos esperando. Qué rica es la historia y el gran patrimonio que tenemos en Castilla y León. Para recordarlo y conocerlo, en esta ocasión tuvimos a un gran guía, Juan Carlos, y Alberto, que en la sombra pendiente estuvo de nosotros. Riquísimos también los conocimientos de Hortensia, apasionada según nos los contaba. Como lo está Pedro Mario de su tierra, de la que siempre presume y se enorgullece. No olvidamos la amabilidad de Gaspar y la grandísima también del currante Jesús. La solidaridad y disposición de Macu, Cruz y Paciano. El amor por la montaña de todo este gran club con el que intentamos nuestra escalada. Y a todos vosotros con los que nos encontramos y juntamos en cada escapada. Nos vemos en la próxima.